Hola a todos, en este video venimos a presentarles un proyecto para la asignatura de persistencia y datos transaccionales. El docente asignado es Diego Roa y los integrantes del grupo son Andrés Felipe Solarte López, José Alberto Moncada Uribe, David Nicolás Ramírez Huérfano y Erika Daniela Munevar García. En este video hemos implementado un sistema de comunicación vía sockets para realizar operaciones transaccionales en una base de datos de recursos humanos. Primero que todo, vamos a presentar las herramientas utilizadas para resolver este ejercicio. Primero tenemos SQL, que es el lenguaje de consulta estructurado, utilizado para interactuar con las bases de datos. SQL nos permite crear, modificar, consultar y administrar los datos almacenados en nuestras tablas de manera eficiente. Elegimos PostgreSQL como nuestro sistema de gestión de bases de datos. PostgreSQL es un sistema de base de datos relacional y orientado a objetos, conocido por su robustez, extensibilidad y soporte para transacciones complejas. Para editar y gestionar nuestros scripts de SQL y cualquier código relacionado, utilizamos Visual Studio Code, un editor de código fuente desarrollado por Microsoft. Para gestionar nuestra base de datos, utilizamos DataGrid, un entorno de desarrollo integrado para bases de datos desarrollado por JetBrains. Postman es una herramienta de prueba y desarrollo de APIs que permite a los desarrolladores enviar peticiones a servicios web y ver sus respuestas. Vamos a comenzar explicando en detalle el diagrama entidad-relación que hemos diseñado para nuestra base de datos de recursos humanos. Este diagrama representa cómo se organizan y relacionan las entidades dentro del sistema. En el centro de nuestro modelo tenemos la entidad empleados. Cada empleado tiene como atributos empleado ID, que sería la llave primaria, primer nombre, segundo nombre, email, fecha de nacimiento, sueldo, comisión, cargo ID, gerente ID, referenciándose hacia sí mismo para un empleado que tenga como cargo ID gerente y departamento ID. La entidad cargos almacena información sobre los diferentes cargos que puede ocupar un empleado, con atributos como cargo ID, nombre, sueldo mínimo y sueldo máximo. La entidad departamentos contiene información sobre los departamentos de la empresa, con los atributos departamento ID y nombre. Cada departamento está asociado a una localización que tiene atributos como localización ID, dirección y ciudad ID. Las localizaciones están dentro de ciudades, que tienen atributos como ciudad ID y ciudad nombre, y las ciudades pertenecen a países con atributos como país ID y país nombre. Al final tenemos la entidad histórico de empleados que guarda un registro de los cambios de cargo y departamento de los empleados a lo largo del tiempo. Como relaciones clave, tenemos que un país puede tener muchas ciudades y cada ciudad pertenece a un solo país. Una ciudad puede tener muchas localizaciones y cada localización pertenece a una sola ciudad. Tenemos que una localización puede tener muchos departamentos y cada departamento está ubicado en una sola localización. Tenemos que un departamento puede tener muchos empleados y cada empleado trabaja en un solo departamento. Y también podemos encontrar que un cargo puede ser ocupado por muchos empleados y cada empleado tiene un solo cargo. Ahora que hemos entendido el diseño del diagrama entidad-relación, vamos a proceder con la implementación de la solución. En esta solución hemos separado las responsabilidades en varias capas para mantener el código limpio y organizado. El cliente socket, en este caso Postman, actúa como capa de presentación, capturando las solicitudes del usuario y enviándolas al servidor. El servidor WebSocket funciona como capa de presentación, procesando estas solicitudes y delegándolas a los servicios que correspondan. Los servicios interactúan con los modelos para ejecutar las operaciones en base de datos. De esta manera, la estructura ayuda a que haya una clara separación de responsabilidades y facilita la mantenibilidad del código. Para iniciar, tenemos que poner en marcha nuestro servidor de base de datos. En este caso, está servido a través de Docker, utilizando la herramienta Compose.
Entonces, a través del comando docker compose app, vamos a iniciar el motor de base de datos. Vemos que ya está listo para recibir conexiones. Y si vamos a data grid, podemos evidenciar que al testear la conexión se completa con éxito la prueba. El siguiente paso es habilitar el servidor web para poder recibir peticiones desde el cliente. Para ello volvemos a Visual Studio Code y a través de VirtualEnv, que es una herramienta que crea entornos para ejecución de Python de manera aislada, vamos a ejecutar el siguiente comando. Esto lo que nos hace es habilitar un entorno completamente aislado de las demás librerías o entornos de Python que hayan dentro de la misma máquina. Y el siguiente comando lo que va a hacer es iniciar a Flask. Flask es un micro framework escrito en Python y está concebido para facilitar el desarrollo de aplicaciones web. Para habilitar el servidor de Python, utilizamos el servidor de Flask, utilizamos el siguiente comando. En este momento ya está habilitado el servidor y está corriendo bajo la dirección 127.0.0.1 y tiene expuesto el puerto 5000. Ya en este punto estamos listos para empezar a ejecutar los pasos que requiere el ejercicio y evidenciar cómo los cambios surten efecto en la base de datos. Entonces, el primer paso es crear un país. Vamos a la colección de Postman de países y el endpoint que ya está creado para crear un país apuntando a la dirección del servidor de Flask que les mencioné con anterioridad. El país que vamos a crear se va a llamar Colombia y al darle clic en enviar tenemos que ya existe un país con ID 1 y nombre Colombia en la tabla países de la base de datos que se puede evidenciar en este punto. Y también hay unos comandos en la terminal que ayudan a evidenciarlo a través de queries de SQL. De la misma manera, continúo creando las ciudades. Vamos a crear dos ciudades en este caso. La primera va a ser Bogotá, que pertenece al país con ID 1, que es Colombia. Y la segunda es Medellín, que también pertenece al país con ID 1, que es Colombia. Si vamos a Data Grid, verificamos la tabla de ciudades, vemos que aparecen las dos tablas y si ejecutamos las pruebas que tenemos en SQL, vemos que también aparece la ciudad Bogotá si la consultamos por su ID específico. Asimismo, continuamos con la creación de las localizaciones. Vamos a crear una localización, la dirección va a ser calle 123 y pertenece a la ciudad 1, que sería Bogotá. Continuamos con la creación de un departamento. Este sería un departamento dentro de la organización. En este caso sería el departamento de IT, que pertenece a la localización 1 que acabamos de crear, que sería calle 123. Lo ejecutamos y tenemos una respuesta exitosa. El departamento ID es 1. El siguiente es crear un cargo. Vamos a crear el cargo de desarrollador en este caso, con un sueldo mínimo de 3.000 y un sueldo máximo de 5.000. Ya quedó creado y en base de datos. El siguiente paso es crear un empleado. Vamos a crear el empleado, cuyo nombre va a ser Juan. El segundo nombre va a ser Alberto. El correo, Juan Pérez, fecha de nacimiento, su sueldo, su comisión, su cargo, que sería desarrollador. Gerente ID es nulo, lo que significa que no tiene relación con ningún otro empleado que tenga el rol de gerente. Y el departamento ID es 1, que sería el departamento de IT. Lo creamos. Respuesta exitosa.
Y si vamos a verificar a la base de datos, tenemos que el empleado en efecto fue creado, el departamento de IT también fue creado y el cargo de desarrollador también existe. El siguiente paso es consultar la información, entonces vamos a ver un empleado por su ID, en este caso el empleado que acabamos de crear tiene ID 1 y para verlo hay un endpoint disponible que es por método get, podemos ver el empleado poniendo el ID en este segmento de la URL, le damos a enviar y aparece el detalle del empleado que se acabó de crear en la base de datos. Otra solicitud es marcar un empleado como borrado, lo podemos retirar, entonces este sería el endpoint donde seguiría la misma base del que revisamos anteriormente, pero con /retire al final de la URL. Y si nos fijamos antes de enviar esta petición, borrado está en false, quiere decir que aún no ha sido retirado, pero una vez enviemos esta petición, nos va a decir que borrado es true, es decir, que ya fue marcado como borrado. Y si vamos a ver de nuevo el mismo empleado, ya nos aparece como borrado. Y para concluir, repasamos de nuevo todas las operaciones que se ejecutaron. Entonces, primero creamos un país cuyo nombre es Colombia, y si lo consultamos, en efecto aparece el país. Creamos dos ciudades, una que se llama Bogotá y otra que se llama Medellín. Si consultamos Bogotá, nos aparece Bogotá y si consultamos Medellín también la podemos encontrar. Se creó una localización cuya calle era calle 123 y la ciudad es 1. Si ejecutamos la consulta, vemos que la localización está en base de datos referenciando hacia la ciudad de Bogotá y al país Colombia. También se creó un departamento dentro de una organización que es IT, que pertenece a la localización ID 1, que hace referencia a la calle 123. Y si ejecutamos la consulta, vemos que el departamento también existe. Siguiente, se había creado un cargo de desarrollador con un sueldo entre 3.000 y 5.000. Si ejecutamos la consulta para buscar en base de datos, vemos que en efecto ahí está. Se creó también un empleado con el nombre juan.perez@example.com, con el email, perdón. Y si ejecutamos la consulta a base de datos, vemos que existe Juan Alberto con el email juan.perez@example.com. También podemos consultar el empleado por el ID, no solamente como búsqueda, y también pues, nos va a arrojar los mismos resultados. Y por último lo marcamos como borrado cuando se ejecutó la operación de retiro. Entonces podemos ver que el empleado la consulta nos va a retornar el mismo empleado y el campo borrado va a salir verdadero, indicando que el empleado ha sido retirado de la organización. Y si verificamos nuestro registro en el histórico, vemos que tenemos un empleado con cargo de desarrollar en el departamento de IT, que tuvo una fecha de retiro del 25 de junio, sería la fecha de hoy. En conclusión, hemos implementado un sistema de comunicación vía sockets que interactúa con una base de datos para realizar operaciones transaccionales. Este proyecto nos permitió aplicar conceptos de programación con sockets y transacciones en base de datos. Gracias por su atención.